Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y el Jungkook. Por supuesto, el día de hoy empiezan los festejos para Hobi y les voy a traer un montón de arte y cosas bien bonitas dedicadas a él. Así que vamos a tener mezclado un poquito con arte, porque van a notar que ya empezó a salir así como muchísimo arte de Hobi para su cumpleaños, cosas muy lindas, felicitaciones. En fin, vamos a comenzar pues con este videito donde tenemos a Hobi con Jungkook y con Jimin, porque bueno, después de todo de eso se trata nuestro canal. Entonces tenemos este recopilado de momentos donde los vemos a los tres, generalmente siempre sonriendo. Y es que si ustedes ya tienen un ratito de seguir al Jungkook, o si todavía son como les dicen Baby Army, que apenas están llegando, bueno, tiene la particularidad Hobi de que creemos que él ha visto y sabe demasiado. Y por eso también nosotras adoramos ver a Hobi, porque Hobi también nos trae siempre un mensaje literal de mucha esperanza y de mucho amor, y es un hombre que con su sola sonrisa te hace sentir bien. Entonces, pues claro que por supuesto que íbamos a festejar su cumpleaños y así comenzamos nuestro video. Solo nos queda Yoongi para completar con esta serie que ahora sacó este año para festejar a los chicos en su cumpleaños. Empezamos con Jungkook y luego tuvimos a RM, luego a Jimin, luego a Jin, luego también a Tae, ahora a Hobi. Y pues sí, ya solo nos falta Yoongi para tenerlos completos. Estos momentos, este momento es un clásico. Los piecitos de Jimin se ven tan lindos cuando se pone de pie para abrazarlos. Esta imagen es de mis super favoritas. Ya hemos hablado de ella en el pasado, me parece, pero siempre es un buen momento para recordarla. Oh, sí, cómo no. Ahora, hablando acerca de que el día de hoy se estrenaron, porque prácticamente así fue, nuevas fotografías de Jungkook para Calvin Klein, pues siempre es un buen pretexto para recordar todos esos momentos increíbles que Jungkook nos ha regalado con esta marca en específico, unos looks bárbaros. Y también recordar que, por ejemplo, hubo como que pequeños malentendidos, por así decir, también con esta campaña, sobre todo con sus primeras fotografías y este concepto donde Jungkook aparecía con el cabellito largo, porque en algunas fotografías decían que no se parecía a la cara de Jungkook, que lo habían photoshopeado demasiado. En fin, total que siempre ha habido controversia de alguna manera con ellos, pero lo que nos hace felices es que tenemos fotografías nuevas. Y dice, sí, hace 2 años, cuando Jimin llegó a felicitar a su Hobi, porque también sabemos la relación tan pero tan cercana que existe entre estos dos seres de luz. Sabemos que convivieron muchos años compartiendo habitación, que Hobi conoce muy bien a Jimin, y esto me pareció muy interesante. Bueno, dice, Jimin tiene 29 años, Jungkook tiene 27, están en edad adulta. Pero entras a las citas de esta publicación y verás comentarios de lo rechazó, la empresa les paga. ¿Cuánto les pagarían a 2 hombres millonarios por abrazarse? $2, $5. Esto me encantó. Y todavía dice, Jimmy no necesita dinero, gana millones con su música, simplemente estás buscando una excusa para acosarlo. Y es que sí, hemos estado recordando lo que tiene que ver con la votación de iHeartRadio para lo que sería el show de Are You Sure. Este voto pues cuenta tanto para Jimin como para Jungkook, pero ya saben que hay las personas que no se pueden aguantar y ven las publicaciones y aprovechan para poner sus puntos de vista, ¿no? Así como que ya sabemos la historia de nunca acabar, que Jungkook es obligado por su empresa, pero el punto que refiere aquí Jimin Latino es muy válido. ¿Cuánto le puedes pagar a una persona millonaria para que abrace a otro ser? O sea, que además es su compañero de grupo. Entonces, como que ¿qué sentido tiene? Y ahora sí, truénense los dedos porque vamos a comenzar con el arte dedicado a Hobi. Muchísimo, de diferentes estilos, precioso. Ay, por el amor de Dios está hermoso. De cualquier cantidad de artes, de todas las formas, maneras posibles que ustedes encuentren la manera de expresar su amor por Hobi, ahí va a estar. Y lo van a empezar a notar, o sea, de verdad, unos artes preciosísimos. Y créanme que no puse todos, guardé aparte en la sección de me gusta de la cuenta otros más. Hagan de cuenta que estuve filtrando, o sea, yo guardo, pero
Aquí, digamos, en el feed principal, pues pongo así como que lo que más me gusta y me encanta. Ay, esta artista es nueva. Esta semana la hemos estado promocionando mucho, pero también tiene un arte, pero súper bonito lo que le sigue. Ay, no todas. Cada una le puso de ver a su corazón para festejar a Hobby, que por cierto, en realidad su cumpleaños es mañana, pero ustedes ya saben que por la diferencia de horario, pues en Corea ya es su cumpleaños. Entonces había que aprovechar. Ay, este también está súper bonito. Y todo el arte que estaban publicando el día de hoy es, créanme, una alegría para mí muy grande podérselos compartir, porque qué barbaridad, cuando dan tanto amor, bueno, es que uno también te llenas de ese mismo amor y pues te sientes. Yo me puedo imaginar, ¿no? Si fuera Hobby, que entrara yo a mis redes sociales y me encontrara con todo este, pues, arte y todo este amor. Este está increíble, por Dios, me gustó muchísimo. Pero todos, o sea, créanme que no hay un arte que yo diga, ay, qué cosa. Dice, no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una luz al final del túnel, J-Hope. Lo que les digo, ¿cómo uno no va a amar a un hombre que tiene esta visión tan positiva de la vida y que sabemos que ellos también la han pasado realmente muy duro? O sea, Hobby saliendo del servicio como que no se dejó ver tanto. Recordarán que hizo un viaje a Los Ángeles, estuvo ahí varias semanas. Yo me imagino que preparándose muchísimo para lo que iba a ser el lanzamiento de la gira y luego regresar y me acuerdo porque mucha gente, ya saben cómo es esto, criticaban a Hobby, decían que había dejado a Jin solo porque Jin estaba en plena promoción de su álbum, pero también como que le dio esa oportunidad a Jin y de alguna manera los dos compaginaron mucho ese espacio gigante que tienen que llenar 2 personas cuando le corresponde a 7. Entonces ahora sabemos que J-Hope en realidad calladito empezó a preparar todo para darnos este año. Él sí, más bien un regalo a nosotros con ese show que nos va a presentar. Mira que se ven tan chiquitos los 3. Esta me encanta, la verdad, por eso la elegí el día de hoy, porque es una de mis favoritas. Y podemos ir viendo la evolución en los 3, ¿no? Guapísimos estos hombres, cómo han crecido. Y pues, ¿qué les digo? Arte, mucho arte. Hay un arte del Jikook para que no los extrañen, porque siempre es necesario. Este otro arte también muy bonito de J-Hope. Pues intento que ustedes puedan ver pues todos los detalles posibles de las artistas. Si ustedes quieren, obviamente, los datos, por favor, recuerden venir aquí a mi feed, porque esto sí no lo voy a subir a la página de Domina, solo se va a quedar aquí en mi cuenta. Pero bueno, ustedes disfruten del preciosísimo arte. Este es un amor. ¿Quién más iba a ser si no es que de la maravillosísima Darling Stars? Este sí lo subí a la página de Domina. Dice, hay personas que se ponen felices con solo pensarlo. Ay, sí, la sonrisa de Hobby, estoy de acuerdo. Qué belleza. ¿Se acuerdan que ayer les hablé del taconazo? Bueno, pues aquí está la prueba viviente. Ya terminó nuestra artista favorita su versión del taconazo. Aquí lo tenemos, le quedó increíble. Esto y otros artes un poquito subiditos de tono ya están disponibles en nuestra comunidad de Telegram, para que por favor vayan para allá si lo quieren descargar, o aquí si ustedes quieren, no importa. ¿Cuántos días nos faltan? Pues Magdani nos informa que ya vamos en la cuenta de menos 114. Aquí la felicitación oficial de parte de la cuenta de BTS en ex Twitter, donde podemos ver este pequeño Hobby que, no sé ustedes, pero de verdad es increíble cómo tiene la misma cara, los mismos gestos, todo. O sea, dices, no puede ser. Es que se ve igualito de lindo. Y así sus manitas metidas en su pantaloncito. Un primor este hombrecito también. Lo que platicábamos de las nuevas fotos de Jungkook para Calvin Klein. Bueno, aquí ya las pueden ver. Así, cerrando un ojito muy sexy, nuestro Jungkookie. Y también esta otra fotografía se ve muy espectacular. Creo que me gusta más esta. No sé, la pregunta del día de hoy es, cuéntenme, de estas nuevas fotografías que salen de Jungkook, ¿cuál es su favorita? ¿La que está en blanco y negro o esta que está a color? Yo creo que se ve espectacular en las dos, pero por algún motivo extraño esta donde nos cierra el ojito, como que me pasó a fascinar. Pero bueno, ustedes ya me lo dejarán en sus comentarios. Ay no, yo creo que me quieren volver loca. ¿Se acuerdan de la colección de los BT21 gatitos, no? Bueno, ahí estaban, ¿no? Todos bellos, que yo insisto que no sé cómo lo voy a hacer. Aquí le voy a vender un riñón para comprarme mis gatos. Pero la cuestión es que también va a haber en versión llaverito. Entonces, así como con la colección del año pasado de los bebés, también venían así, ¿no? En cuerpito completo y en llaverito. Entonces, pues están preciosos. Les digo, estas de verdad nos quieren volver así pobres. Hablando acerca de esta colección de gatitos preciosos, pues también esta artista nos comparte un arte que ella ya había hecho de gatitos de BTS,
Y pues como ahora curiosamente queda perfecto para esta nueva colección que vamos a tener de los chicos para los BT21, así que casualidades de la vida. Y ya llegando a lo que sería el final de nuestro video, bueno, pues ya este increíble, hermosísimo, bellísimo arte dedicado a Hobby y también este muy precioso arte dedicado a Jimin y Jungkook, que los tenemos aquí como cupidos. Y ya para terminar, ahora sí, despedir este video con el taconazo, otra versión más. Esta ya es la tercera que vemos en estos días. Vamos a ver si siguen saliendo. Esto es Boys We Love, que estamos muy agradecidos con los miembros del canal que pues me permiten tener mejor herramienta tecnológica para hacer estos videos. Me da una risa cuando les digo eso, pero es verdad. Y también pues agradecerles a todos los que están suscritos al canal y también pues a los colaboradores activos que dejan sus comentarios y que participan aquí en el canal conmigo. De esta manera bonita, con este arte que hoy publicó Magdani, que decía que había llegado tarde para festejar con nosotros el Día del Amor y la Amistad y nos dejó este precioso Park Jimin. Bueno, pues con esto me despido. Les recuerdo que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. Y aquí lo único que nos dice es que tenemos que poner nuestros deditos y entonces le puedes apachurrar sus mejillitas a Jimin. ¡Qué belleza! Bueno, esto sí ya está disponible en Domina. Ahora sí los dejo con un beso enorme.